pero nosotros como especialistas debemos de ayudar justamente a que mejoren su discurso basándose en documentos de alta calidad científica, con mucha evidencia y que nos permita enfocar mejor el problema. Porque ustedes saben, si enfocamos bien el problema, es más factible que hallemos la solución o aportemos hacia esa solución. Pero si tenemos totalmente difuso y no sabemos ni siquiera qué es el problema, se hace muy complicado todo. Y ustedes saben, como servidores públicos, tenemos limitados recursos que no podemos desperdiciar o gastar en cosas que después no va a ayudar ni siquiera a las personas que realmente necesitan o a las que más necesitan, ¿verdad? Y justamente para ver un poco ahora eso de los efectos y estos temas, pues podemos repasar, ¿no? Un poco sobre los otros aspectos del cambio climático. La red de estaciones que tenemos nos ha permitido en el Perú eh, ya organizarnos y trabajar en evidenciar la presencia del cambio climático. Todavía son escasos los trabajos, todavía estamos en una fase, diría yo, intermedia, ya hemos pasado la fase de aprendizaje. Pero en el Perú es importante, además del cambio climático, pues el marco en el cual sucede el evento extremo más grande que tenemos, que es el Niño. Ya saben, el 97, 98, y después vemos el otro, el 2017, ¿no? Y todavía nuestra capacidad de entender este fenómeno es bastante limitada. Los friajes, esta es una foto típica, todos los años se da. Este año con esto del COVID, también como les digo, ha estado siempre escondido, pero aproximadamente al año fallecen cerca de 100 niños por consecuencias del frío en la zona andina del Perú. Y eso es algo sumamente preocupante. El niño, el último que hemos tenido, hasta creo que 20 días antes de que empiece el incremento severo, todavía teníamos dudas de si se iba a aparecer o no el fenómeno del niño. Creo que hasta 15 días antes teníamos dudas. Y eso fue fatal, ¿no? Porque ustedes saben, en 15 días no podían organizarse, no podías organizar nada, para que luego cuando ya se empezó a aumentar severamente la temperatura, ya fue todo total un desastre. Nuestra compañera que es de Piura seguramente recordará lo penoso que ha sido este evento y que no se tenía un registro similar a este desde 1925, ¿no? Un niño costero con un calentamiento muy localizado, muy cerca de la costa, que produjo todo y por eso fue más difícil de identificarlo. Es un ejemplo de lo que les decía también al inicio, la NOAA, la Agencia de Estados Unidos para los Océanos y la Atmósfera, hace sus pronósticos con mucha más anticipación, con satélites, boyas oceanográficas, toda la tecnología posible, súper especialista. Pero no hace para el área de Perú. Tienen su propia área de interés y no hacen para el área de Perú. Y en este caso todavía era un evento, como les digo, muy pegado a la costa, más difícil de detectar, que hizo pues difícil una respuesta adecuada, ¿no? Con todo lo que podamos haber aprendido sobre el cambio climático. Otro efecto importante, que este sí es totalmente claro de notar, evidente en muchas ciudades de nuestro país, pues tiene que ver con el tema de la pérdida de los glaciares, ¿no?
En el Perú se han hecho mediciones de CO2 justamente para ver cómo podría estar cambiando. Como les mencioné, en el Observatorio de Huancayo se tenía esa facilidad en los 80, desde el año 1990. De ahí ya cambiaron ciertas condiciones en el Estado. No sé, quizás algunos saben, el gobierno de Alberto Fujimori redujo el aparato estatal como parte de los acuerdos que teníamos pues, en el con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de dinero, un cambio en toda la economía del país, ¿no? El partido aprista nos había dejado bastante maltrechas las instituciones, la economía del país, y para poder relanzar el país, estábamos como deudores internacionales y todo eso, pues necesitábamos una inyección de dinero. Parte de esos compromisos fue que el aparato estatal tenía que reducirse. El Instituto Biofísico tenía cerca de 40 trabajadores. Para el 1 de enero de 1993 ya quedaban 2 nada más, imagínense. Se hicieron un programa de incentivos, todo para reducir, así que ya se fueron a sus casas, ¿no? Entonces, por eso se dejó de hacer las mediciones, pero ahí queda, de historia no me quedan algunos puntitos de la medición validada. Y no sabemos realmente si ese incremento de CO2 también representa un incremento de temperatura o tienen otras causas, ¿no? Necesitamos mayor investigación en ese sentido. Pero lo que sí vemos, como les digo, es el tema de la pérdida glaciar. Pueden ver aquí, quizás algunos de ustedes conocen algunos de estos glaciares, ¿no? Y aquí tienen, algunos están en una fase inicial de pérdida y otros están ya básicamente a punto de desaparecer. Pero en promedio, como pueden ver ahí el texto, en los últimos 50 años se ha perdido cerca del 50% de la superficie glacial. Y el Perú es el país tropical que tiene la mayor cobertura de nieve. Así que obviamente es sumamente importante y grave esta pérdida de cobertura glacial. Un ejemplo nada más, tenemos el tema de la cobertura del glaciar en Pastorul, que muchos quizás han visitado, siempre se habla del Pastoruri en Huaraz, ¿no? Hay muchas fotos, mucha actividad por allá. Tuve ocasión de visitarlo hace unos 5 o 6 años quizás, y en la cual ciertamente, a comparación de las fotos que se ve, ya queda muy poco, y solamente algunas lagunas de origen glaciar son las que adornan más la zona. Y en este registro histórico, pues obviamente tenemos ahí la evidencia tan importante, ¿no? Felizmente ahora ya tenemos una entidad que es el INAIGEM, ¿no? Siempre se me hace difícil pronunciarlo. Instituto Nacional de Investigaciones de Glaciología y Ecosistemas de Montaña. El ingeniero Benjamín Arnao durante años estuvo persiguiendo a todos los presidentes para que hagan justamente un instituto de un tema que él tenía muchos años trabajando. Y felizmente, bueno, se hizo como Ollantumala, si mal no recuerdo, que es un tema bastante importante para el país, para muchas ciudades que dependen de esta cobertura de nieve, ¿no? Por turismo o por recurso hídrico. Hay otros trabajos, en el caso de Huaytapallana, por ejemplo, ahora el sensoramiento remoto ayuda muchísimo para hacer este tipo de evaluación. Hay muchos trabajos más sofisticados incluso que estos que se han, con este grupo de INAGEM, como les digo, que se ha podido reforzar. Pero el tema concreto es eso, cómo proteger a la población frente a este cambio. Seguro en las siguientes sesiones que tengan ya verán ahí las opciones de
adaptación, de evaluación de vulnerabilidad de algunas zonas frente a los cambios y las propuestas que puedan haber de adaptación. En el caso de la zona de mi trabajo, pues ahí empezamos hace varios años atrás como parte de un programa nacional de cambio climático. Como teníamos una base interesante de mediciones meteorológicas, entonces se decidió que el Valle del Mantaro debía ser una de las zonas prioritarias de atención, que justamente se acompañó a Piura, a la cuenca del río Achira. Y obviamente en el caso de Huancayo era porque era la que provee alimento a Lima, la que provee energía por la hidroeléctrica y la cantidad de población. Y en el caso de Piura, también por la cantidad de población y por ser una zona pues sumamente importante para los efectos del fenómeno del Niño. Y entonces se desarrollaron estos estudios que están viendo acá, se analizaron los datos de temperatura. Fue una época de aprendizaje en realidad, porque como les digo, era la primera vez que se hacía un estudio de esta magnitud, gracias al apoyo de la Embajada de los Países Bajos, que permitió que un grupo importante de gente, tanto de Piura, de Huancayo y del Ministerio del Ambiente, esa vez era Consejo del Ambiente. Le estoy hablando del año 2002 más o menos, 2001, 2002, 2003 que empezó. Y bueno, de los datos, de los análisis que se han venido haciendo, definitivamente se ha podido evidenciar el incremento de temperatura, especialmente en lo que es la temperatura máxima. En la temperatura mínima es menor la tendencia, al menos para el caso de Guayao, pero es también evidente que tiene que aumentar, ¿no? Los datos ahí están un poquito, no son de tan buena calidad tampoco, pero igual, este incremento de temperatura se registra en los diferentes estudios que se han hecho en las evaluaciones a lo largo del Perú. Obviamente, no, ninguno va a decir que está disminuyendo, ¿no? Pero eso también es algo importante, no sé si lo tengo acá. Pero esto también es importante en el sentido de que algunas personas que no entran en el detalle de estos aspectos suelen decir, ¿no?, que va a aumentar las olas de calor y van a aumentar las heladas, que va a aumentar, que está aumentando terriblemente la temperatura y que también va a aumentar los friajes y va a afectar la salud de las personas. Sí se dan cuenta que son direcciones opuestas a lo que está sucediendo, ¿no es verdad? Entonces, si aumenta la temperatura, también va a aumentar la temperatura mínima. No puede irse en sentido inverso. La temperatura global está aumentando, el planeta está calentándose y ya se ha demostrado en diferentes investigaciones que hay días menos fríos. Hay zonas en Rusia, en las latitudes altas, que su suelo está descongelándose justamente porque ya están felices porque pueden cosechar. Antes les costaba mucho trabajo descongelar su suelo para cosechar. Ahora están sacando cosecha, papa, maíz. Y en otras ubicaciones también se ha evidenciado que pues el frío ya no afecta tan severamente como en años previos. En Huancayo también los registros nos muestran valores realmente de -8, -10 grados en los años 50. Ahora en estos años ya no llega a esa temperatura tan extrema de frío. -2, -4 grados puede llegar algunos días y listo. Y es parte de este calentamiento global. Y
obviamente, no lo digo yo, no soy el especialista pero este panel intergubernamental de cambio climático que analiza toda la evidencia, también obviamente encuentra que hay un factor positivo en este sentido de que puede ayudar a reducir la mortalidad por temperaturas bajas, ¿no es verdad? Entonces es importante diferenciar estos aspectos. Ya es difícil luego discutir en Cerro de Pasco. He tenido ocasión de trabajar en Cerro de Pasco. Bueno, en Huancayo también pasa, ¿no? Hace más frío que antes. Mi tía, tengo tías mayores ya de 80 años aproximadamente, me hace frío mucho más que antes. Antes no me hacía este frío. Ahora me duele todos los huesos, mi frente me duele terriblemente. ¿Qué decirle a esa persona? Que yo le saco mi mapa, mi gráfico, diré, ¿no? De incremento de temperatura. No, tía, mira, ahora hace menos frío. ¿Me creerá? No, me discute. No, no, este frío cala hasta los huesos. Antes que iba a ser este frío. En Cerro de Pasco igual. En Cerro de Pasco es exactamente lo mismo. La gente todavía cree que hace más frío. Yo les digo, oye, pero en Pasco, la foto típica, la primera foto que yo vi de Pasco era cubierto toda la plaza principal, Chaupimarca creo, ¿no? Cubierta de nieve, nieve. Y mi amigo que había vivido ahí varios años me contaba, sí, lindo jugar con la nieve, siempre nieva y no sé cuánto y no sé qué. Ahora, muy raro nieve, muy raro nieve. Es obvio, pues, es parte de este proceso global que tenemos. Y sus temperaturas, no sé cuán buenos registros no he visto de allá, pero seguramente también indica lo mismo, ¿no? Que es menos intenso. Después nos trataremos de responder la pregunta famosa, ¿no? Si hace menos frío, ¿por qué siguen muriendo tantos niños? O más niños todavía que antes. ¿Mm? El otro caso que viene para evaluar estos aspectos meteorológicos, físicos de la atmósfera, es la lluvia. Ah, con la temperatura estamos bastante seguros de ese incremento, pero con la lluvia es mucho más difícil. No tenemos unos buenos datos en la costa, creo que menos todavía porque ustedes saben casi no llueve. En la sierra es tan irregular los patrones que tenemos que es difícil diferenciar. A la justa estamos entendiendo la variabilidad climática. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos que creen o afirman concluyentemente que el cambio climático pueda tener un efecto en la lluvia, en la zona andina o en la Amazonía. Hasta en la Amazonía he visto muy buenos trabajos de grupos grandes, ¿no? Del IRD de Francia, con este colega Giancarlo Espinosa, que también se ha ido a Francia. Antes trabajaba en el IGP. Y así grupos bastante importantes que Waldo Lavado también de Senami. Todavía se puede ver cierta reducción, ¿no? Pero en la parte de la sierra es más difícil. Aquí pueden ver este gráfico que básicamente dice cualquier cosa, dependiendo del año en el cual puedas tocar los datos. Ven la línea negra, es básicamente difícil de distinguir. Y eso sucede en varias estaciones a lo largo del Perú. No es fácil todavía tener una certeza adecuada sobre los cambios que han venido dándose en las precipitaciones, ¿no? Que es otra variable meteorológica importante. Entonces también ahí tengan cuidado cuando sí, también suele aparecer algunos especialistas, ¿no? En lo cual dicen sí, porque van a aumentar las lluvias y se van a intensificar las sequías.
total, ¿va a llover más o va a llover menos? Y sí, los cultivos le van a ver afectados porque nos vamos a quedar sin agua porque ya no va a haber de llover más. Entonces, no es bueno así, como les digo, lanzar cosas así. Hay que entender mejor el contexto en el que está, la ubicación en la que estamos, ya saben, cada región de nuestro país es diferente. Ver el esquema global, ver el problema global del cambio climático, la variabilidad climática, y sobre eso entender exactamente qué está pasando. Ustedes saben, muchas veces el problema puede ser global, pero las soluciones deben y tienen que ser locales. Que no nos pase lo que a nosotros mismos nos pasó, que, y pasa todavía hasta ahora, que a veces queremos ver el problema global, como les mencionaba al inicio. Viene el gobernador regional de Junín, el gerente de recursos naturales, y me está preocupado porque va a aumentar el nivel del mar. Y en Huancayo no tenemos mar. Y me dice, sí, qué preocupante. Y en Holanda han muerto. ¿Y Holanda qué tienen que ver? Y le digo, pero ¿cómo trasladamos a Junín? Entonces es importante tener esa lectura. Todo el conocimiento que tratemos de especializarnos nos consolida como especialistas y todo, pero con todas las limitaciones de la ciencia, con toda esta rigurosidad en los detalles, ¿ya? Pero que eso a su vez nos ayude a tener una visión más amplia de las cosas para aportar a la solución. Miren ustedes, otros trabajos, estos son de Senami, como parte de un programa regional de adaptación a la pérdida de los glaciares. Eh, Ahí podemos ver todavía que su incremento de temperatura es muchísimo mayor. Yo les he dicho, por favor, es mucho. Miren, 0.7 grados Celsius por década. O sea, en 5 décadas tendríamos 3.5 grados Celsius. Y la temperatura máxima 2 grados. En Cusco, miren, en Urubamba, las temperaturas máximas sí se bastante bien conservadas, de buena calidad. En cambio, las temperaturas mínimas, lastimosamente, malogra la estadística en ese sentido. Aquí también no sé qué pasa. Entonces, de la temperatura estamos seguros. De la lluvia es difícil saber. Y esto es importante entender porque, como les digo, puedes echarle la culpa al cambio climático de cualquier cosa. Y en este caso tenemos que tener el cuidado respectivo. Este es justamente un ejemplo, ¿no? También han salido en las noticias, en algunos reportajes, que el mar ya no trae la misma cantidad de peces, ya no, los pescadores están preocupados porque ya no tienen el mismo ingreso económico, porque les es más difícil pescar, tienen que viajar mayores distancias con mayor gasto de dinero y embarcación, porque el cambio climático les ha afectado con la presencia de los peces. ¿Tendrá razón eso? ¿Tendrá sentido? ¿Será culpable el cambio climático de que no hayan peces en las costas del Perú? Es una mezcla de todo, creo, ingeniero. Pero principalmente es una excesiva pesca, ¿no? La tasa de crecimientos, no ha habido un buen control por parte de las instituciones públicas, ¿no? Y aparte de que ahorita se está viendo estas grandes embarcaciones chinas que se están llevando todo, entonces, como no ha habido una regulación de las tallas mínimas, entonces ahorita se están viendo todos estos problemas, ¿no? Y súmese también la parte climática.
pero es un todo, ¿no? Se podría decir. Sí, sí, Fabiola, gracias por tu contribución. Pero justamente, eso es lo que acá también les digo, ¿no? Ah, aquí es todo el cambio climático, pero es importante desmenuzarlo para ver, uno, cuál de ellos aporta más al problema y en cuál también nosotros podemos aportar a la solución. Y en el caso también de lo que dices, es totalmente cierto, es una mezcla de factores increíble. Pero es importante entender en cada lugar que estemos cuál podría ser el factor que está contribuyendo más a eso. El cambio climático no dudo que tenga, pero probablemente en este caso sea el menor problema. Y si controlamos la pesca excesiva, fácilmente se puede solucionar el repoblamiento. A que fácil el señor, y quien le echa la culpa es el pescador, pues le echa la culpa. No, el cambio climático nos está afectando. Y no hay ninguna autocrítica, no hay ninguna evaluación de lo que están ellos teniendo un descontrol en la extracción, ¿no? Y el gráfico lo muestra clarito. Entonces han excedido las cuotas de carga y obviamente no se ha podido recuperar los peces y obviamente ha tenido que colapsar, ¿no? Es el principio ecológico tan básico. Y sobre eso ya viene peor todavía el cambio climático o cualquier factor, ya peor todavía va a ser eso. Así que tengamos en cuenta. Bueno, para ir terminando, entonces, en base a lo que les he contado, todo lo que hemos visto, tenemos un incremento de temperatura totalmente evidenciado en los últimos años. Las lluvias es, como les digo, más difícil de ver. Este incremento de temperatura produce una reducción en las heladas. Friajes, heladas, como les digo, no solo yo lo dice, sino el panel intergubernamental. Tiene que haber algo de bueno también en un cambio climático. Entonces, va a producir menos daño agrícola para los agricultores en la sierra, ya no va a haber heladas, ya no va a haber friajes. Bien, por el cambio climático, ¿no? La mayor amenaza de los agricultores en la zona andina es justamente pues, las heladas, que de repente cae, cubre va extensiones grandes y les malogra toda la cosecha. Granizadas, menos extensión. Y bueno, lo otro que obviamente también se ha documentado es que podría haber que hay menos mortalidad infantil por frío. Sin embargo, como les digo, todavía muere bastante, una cantidad apreciable, importante, valiosa de niños cada año. ¿La culpa de quién es?